12, que es cómo orar por tu pastor o por tu líder o por alguien que está, alguien que te está haciendo de indicar para el camino del Señor. Si estás asistiendo a una iglesia o si estás yendo a una iglesia y tienes un pastor o un líder, te invito para que escuches esta clase que se trata de ellos, para que puedas orar por ellos porque ellos necesitan mucha ayuda. Si quieren pueden tomar notas. Voy a dar algunos versículos para poder entrar. Voy a dar un poco de explicación sobre qué vamos a hacer, sobre qué vamos a tratar esta enseñanza. Amén. Sabemos que cada uno de nosotros fuimos llamados a hacer algo aquí en la tierra y cada uno de nosotros tiene un propósito aquí en la tierra. Pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de los pastores, los líderes, los ministros, todos los que están al frente sirviendo al Señor. Sé que muchas veces tienen batallas fuertes. Cada uno de los pastores tiene muchas batallas y por eso en esta ocasión nos ha tocado la clase número 11, que se trata de los pastores, de los profetas, de los apóstoles, ministros y líderes de la iglesia. Y sabemos muy bien que en el mundo espiritual ellos también luchan constantemente, y más cuando tienen una carga ministerial, o sea, una carga de una iglesia, una carga de muchos fieles o creyentes que asisten a esa iglesia, y por eso son el blanco del enemigo. Por eso hay mucha persecución en el ámbito espiritual del enemigo hacia los pastores, hacia los profetas, hacia los hijos de Dios que están parados firmes, y hay muchos dardos que les da, porque el enemigo no va a dar a un creyente, el enemigo va a dar a la cabeza, y muchas veces son atacados muchos pastores en este tiempo. Muchos pastores, muchos líderes, muchos ministros, muchos profetas caen en muchas cosas porque el enemigo les da en sus debilidades. El hecho de que sean pastores no quiere decir que son intocables, son tocables porque son seres humanos como nosotros. La única diferencia es ellos que están buscando la presencia y que están alimentando a sus creyentes, pero tiene luchas espirituales. El enemigo sabe cómo hacer caer a un pastor, sabe cómo hacer caer a un líder, porque nadie está excepto al enemigo, nadie. Todos, desde la cabeza, como decir, desde los pastores, profetas, ministros, creyentes, los que creen en el Señor, son atacados. Y más de ellos son atacados no solamente por las tinieblas, son atacados también por los brujos, por los santeros, por personas que no los odian, por personas que no quieren ver que crezca, personas que tienen envidia o personas que están influenciadas por el enemigo. Entonces les invito a que ustedes se paren firmes. Si tienen un pastor, tienen una iglesia, están yendo a una iglesia o van a cualquier iglesia que ustedes vayan, tienen alguien que está al frente dando la palabra, trayendo esa palabra que es un alimento para nosotros, les invito a que hagan una oración protegiéndola, esa persona que está al frente trayendo la palabra. Si ustedes asisten a una iglesia o van a una iglesia y hay una persona que está parada al frente y les trae esa palabra, oren por ellos, porque también ellos necesitan nuestra oración, ellos necesitan de un clamor de un hijo, y nosotros, como les había explicado anteriormente, nosotros tenemos también autoridad porque somos sus hijos, creemos en Dios y nosotros también tenemos autoridad para poder orar por las necesidades de ese pastor, de ese líder, de ese ministro, de ese profeta, para que lo use grandemente y poderosamente en este tiempo, porque hemos visto muchos pastores, líderes que caen en las redes de Satanás y pecan y después se van, se alejan y eso no está bien, porque nosotros nos tenemos que parar como creyentes en este tiempo a orar por los pastores, a orar por los líderes, a orar por esa persona que está trayendo ese alimento, porque es un alimento para nosotros. La palabra es un alimento y debemos orar por ellos también, porque necesitan, son personas como nosotros y necesitan ayuda, tienen familia, tienen hijos y necesitan esa oración de su pueblo también, de sus creyentes que creen en el Señor. Amén. Les voy a dar un ejemplo que está en el libro de Mateo 26, del 36 al 46, que se trata de Jesús cuando él estaba aquí y estaba con sus discípulos. Estaba en un momento cuando ya le iban, porque él ya sabía cuándo le iban a crucificar. Pero él en ese momento
creo que solo agarró como a unos pocos, ¿cómo se llaman? Discípulos para poder llevarlos a donde él iba a orar, pero los demás fueron con ellos y ellos se acostaron a dormir, pero él les dijo, no se acuesten, si están cansados, oren por mí, que yo voy al monte para orar. Y él fue a orar una vez, y cuando él regresó los encontró dormidos a todos los apóstoles, a todos los encontró dormidos y les dijo, ¿por qué? ¿Por qué no están orando? No pueden sostenerse aunque sea una hora orando. Y él estaba pidiendo oración porque él estaba pasando por una fuerte miedo, porque él tuvo miedo. Antes de ir a la cruz él tuvo miedo. Y él hizo una oración que dijo, que pasa la copa de mí. O sea, ¿qué quiere decir? Si es posible, quítame lo que tengo que hacer, porque ya se acercaba en la madrugada y ya le iban a llevar a crucificar. Entonces, él pidió esa oración, pero no entendieron los discípulos no entendieron por qué él había pedido, por qué él estaba en esa debilidad de hombre, porque él es hombre de todas maneras, él fue hombre de carne y él sintió ese miedo, sintió que era fuerte lo que va a venir, pero él pidió ayuda en oración. Entonces, aquí nos está dando un ejemplo también, que tenemos que orar por los que están llevando la palabra, tenemos que orar por los que están siguiendo el camino para que no prevalezcan, sino permanezcan firmes. Pero a pesar de eso, él hizo de orar 3 veces. En la palabra dice en Mateo 26, 36, 46, dice que él oró 3 veces. Después de la tercera vez también los encontró dormidos otra vez a los discípulos. Pero él volvió y dijo, prepárense que hoy ha llegado y va a llegar ahorita el que me traiciona. O sea, él ya sabía y recibió la revelación. Y sabemos lo que pasó cuando él oró, cuando él le dijo al Padre que él estaba muy afligido y también estaba muy asustado. Y él le dijo que ya viene alguien y que le va a dar un beso, el que le va a traicionar. Ahí está toda la historia. No le puedo leer toda, pero les doy un resumen para que ustedes puedan leer. Está en Mateo 26, 36, 46. Ahí nos damos cuenta que todos los que están llevando la palabra, incluso hasta Jesús dijo a los discípulos que se pusieran a orar, pero no pudieron orar porque estaban cansados y se durmieron. Que no seamos ellos, sino que nos pongamos en pie también por los que están llevando la palabra, por los que han sido ungidos en este tiempo, por nuestros pastores. Amén. Les voy a dar otro ejemplo que está en Éxodo 17, 11, 15. Se trata de Moisés. En un tiempo Moisés estaban en ese tiempo en una batalla fuerte con Josué al frente como guerrero que era Josué, pero Moisés estaba intercediendo en una montaña. Y en la palabra dice que él estaba alzado sus manos, o sea, orando, y cada vez que él alzaba sus manos, ellos estaban ganando la batalla. Pero dice que hubo un tiempo que él se cansó, sus manos se bajó, porque humanamente, físicamente sí te cansas. Entonces dice que cuando él bajaba sus manos, la batalla ellos se perdían. Entonces aquí está hablando de que Aarón y Hur, dice que le pusieron unas tierras y le ayudaron a alzar sus manos. O sea, ahí está hablando de que necesita la unión, porque la unión hace la fuerza. Mientras más se unan y estén ayudando a un líder o a un pastor para que esté en pie orando por esas batallas que hay espirituales, ahí nos está diciendo que la intercesión, la oración hacia un líder, hacia un pastor, hacia un profeta es fuerte. Se tiene que levantar unos intercesores en la iglesia o donde tú estés yendo para poder orar por los ministros, por los pastores, por los profetas, porque a pesar de todo son humanos. No quiere decir que no son humanos y son atacados más. Pero ahí vemos la ayuda de Aarón y de Hur, que les ayuda a alzar sus manos para que la batalla sea vencida. Entonces nos quiere decir con eso que juntos somos más fuertes, y no importa que te sientas menos, no importa que te digas, es que yo no soy pastor, yo no soy líder, no, tú eres un creyente, tú tienes autoridad en tu boca,
tu chiquita oración que tú hagas hacia tu líder es poderosa en el ámbito espiritual. Amén. Vamos a otra, que son atacados los líderes y los profetas, los pastores, que necesitan de nuestra oración. Vamos a Primera de Reyes 19:3 al 18. No voy a leerla toda, no la voy a leer, porque son ejemplos para que ustedes vean que está mandando a todos nosotros los creyentes a orar por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestros profetas, por apóstoles, por todos los que están al frente llevando la palabra. Y en Primera de Reyes 19:3, 18 está hablando de Elías, de Elías, el profeta Elías. Está hablando de él, que en esa situación, cuando mataron a todos los profetas de Dios, él fue perseguido y él se escondió, huyó y se escondió. Dice que se puso debajo de un árbol y que pidió por su muerte. Podemos ver la debilidad de un profeta, podemos ver la tristeza de un profeta, podemos ver que él entró en depresión y que él deseaba morirse porque habían matado en delante de él a muchos profetas de Dios. Y vemos cómo Elías pide su muerte. O sea, que estaba en depresión, estaba triste porque había visto con sus ojos, pero él no entendía. Pero él estaba en la carne, como cualquier ser humano. Pienso que él sintió ese dolor por ver morir a tantos profetas que él había preparado y que los conocía en sus ojos. Entonces él entró en una depresión. Aquí podemos ver que los líderes, los pastores, los profetas también tienen sus batallas de tristeza, también tienen sus batallas de depresión, también tienen esa sensación de querer seguir de aquí y pedirle al Señor que los lleve. Entonces tenemos que ver y entender en este tiempo que hay muchos de ellos que necesitan de nuestra oración. Y yo sé que ellos oran por nosotros, nuestros pastores oran por nosotros, nuestros profetas oran, interceden por nosotros, pero también nosotros tenemos que orar por ellos porque necesitan. No sabemos lo que está pasando en el ámbito espiritual. Tal vez fueron topados en su alma por causa de sus sentimientos, o de algo que pasaron, porque ellos están constantemente en batalla y un dardo le llegó a su corazón y fue abierto, y entonces ahí el enemigo aprovecha para contaminarle a ese profeta o a ese pastor o a ese líder. Y por eso les estoy dando estos versículos que son importantes. Hay muchos más ejemplos, pero estos los cogí para exponerles y ponerles a que oren por sus pastores, por sus líderes. Ellos no son Dios, ellos solamente son unos siervos que están orando y están llevando el plan de salvación, pero también necesitan esa oración. Y les di ejemplo de Jesús, que hasta el propio Jesús pidió que oraran a los discípulos hasta él volver de la montaña, y se durmieron. Y los discípulos no sabían que él estaba triste, que él estaba angustiado y que él sentía miedo, porque Jesús sintió miedo en esa noche, en esa madrugada. Él sintió miedo porque en la forma de que él ora al Padre le dice que retire la copa, o sea, que si es posible que no fuera crucificado, pero más que se haga tu voluntad. O sea, el propio Jesús estaba batallando con su propia carne. Entonces aquí más los pastores, los líderes, los profetas están más y necesitan de esa oración, necesitan de esa cobertura también de los creyentes, porque como ustedes les había dicho, tienen también autoridad en su boca y pueden orar, pueden interceder por sus pastores, porque el enemigo ataca más a ellos, son atacados más, porque el enemigo no va a dar a un creyente o a un nuevo creyente, no, le va a dar a la cabeza para que acabe toda la iglesia, le va a dar a la cabeza para que se derrumba la obra del Señor, porque a él no le gusta que se levanten a varones de Dios, a él no le gusta que se levanten varonas de Dios. Entonces él va a dar a la cabeza para que se caiga todo el ministerio. Y por eso tú tienes que levantarte. Si tú tienes un pastor, si tú tienes una pastora, tienes profetas o tienes apóstoles, tienes un líder que te está llevando la palabra y que te guía en tu iglesia, ora por ellos. Necesitan de esa oración. Si necesitó Jesús también, ahí en Mateo 26, 36 al 46, que les dejó para que oren a sus discípulos, y no se levantaron, mas se durmieron.
Y él sí se enojó y les dijo, no pueden orar aunque sea 1 hora, no pueden estar despiertos. No seamos como ellos. Ahora tenemos la verdad, tenemos la palabra para poder entender de lo que se trataba en ese momento, porque él sintió miedo en ese momento y quería que ellos estén intercediendo, orando por él, porque él tenía miedo, sabía lo que le venía ya en la madrugada. Y en Mateo está hablando de eso. En Éxodo está hablando de Moisés cuando estaba orando, clamando porque Josué estaba en la batalla para que ganen esa batalla, y alzó sus manos. Alzar sus manos significa interceder, orar al Padre, y él se cansó como cualquier humano se cansa, y tiene que haber alguien que los apoye, los levante en la oración. Y ahí estaba Aarón y estaba Hur. Dice que los ayudó a alzar sus manos y ganaron la batalla. Eso está diciendo que se junten, que aunque sea tu pastor o tu líder, que tú veas que está lleno de la presencia del Señor, también necesita la oración tuya. Y también vemos acá en el profeta Elías, en el profeta Elías, que también llegó en una tristeza, estaba deprimido, estaba triste y quería morirse, pero el Señor lo salvó. Si ustedes leen ese libro de Primera de Reyes 19, del 3 al 18, ustedes van a ver lo que el Señor hizo, lo que Él mandó hasta un malaj para que le dé una tortilla y le dé de comer para que pudiera vivir. El Señor mismo le extendió su mano. Pero ahora que nosotros tenemos a ese líder, ese pastor, ese profeta, oren por ellos, porque ellos necesitan mucho de nuestra oración. Amén. Vamos al libro de Lucas 10, 19, 20. Amén. A Lucas 10 del 19 al 20. Vamos a leer en la Biblia traducción viviente. Cualquier Biblia pueden buscarla. Si tienen su Biblia pueden abrir en Lucas 10, 19, 20. Si no, pueden anotarlo. Amén. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque su nombre está escrito en el cielo. Amén. Aquí nos está hablando de una autoridad. En el versículo 19 nos está hablando de la autoridad que tenemos sobre las tinieblas. Nos está diciendo que nosotros tenemos autoridad para ahuyentar serpientes y escorpiones. O sea, ¿qué quiere decir? Los demonios, lo que viene a estorbarnos para poder nosotros avanzar o para poder crecer y para poder entender, eso se manifiesta en el ámbito espiritual, pero aquí lo está diciendo como escorpiones, serpientes, y ustedes pueden aplastarlo. Nos está diciendo a nosotros que tenemos autoridad. Pero acá nos está hablando de otra forma. En el versículo 20 dice, pero no se alegren de eso, de los espíritus malignos que los obedezcan, sino alégrense porque su nombre está escrito en el cielo. O sea, cualquier oración, ustedes vean milagros o vean cumplimientos de oraciones, no se van a gloriar, sino den gracias al Señor porque su nombre está escrito en el cielo. O sea, que nuestro objetivo es nuestra salvación, que nuestro objetivo siempre va a ser que estemos bien hacia la presencia del Señor. Amén. Vamos a Efesios 4. A Efesios 4, 11, 12. Que estoy en la misma Biblia, pero ustedes pueden buscarlo en cualquier Biblia que ustedes tengan en su casa. Pueden buscar Efesios 4, 11, 12. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, Jesús dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Jesús. Amén. Aquí está hablando en el primer versículo del 4:11, el 11 está hablando acerca de quienes fueron llamados.
que les dieron dones, porque ese es un don. Es un don en la iglesia que haya un apóstol, un profeta, un pastor, evangelista o maestro. Son dones que les dio el Señor. Pero también ellos tienen responsabilidad. Y dice, para preparar al pueblo de Dios, para que lleve a cabo la obra de Dios, edifique la iglesia. O sea, edifique la iglesia quiere decir que les alimente de la palabra, que les guíe hacia el camino, hacia la verdad, que abran sus ojos espirituales para que ellos puedan ver la verdad y caminen firmes y rectos hacia el camino, que no se desvíen. O sea que ese es el trabajo de cada uno de los líderes, esa es la responsabilidad de cada uno de los pastores, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Tienen que estar con esa responsabilidad. Por eso les digo, ellos tienen una fuerte responsabilidad y que por eso ellos necesitan también oración. Ellos dan mucho para el pueblo, pero también el pueblo tiene que orar y cubrir a sus pastores, sus líderes, sus profetas, alguien que esté ahí al frente de su iglesia. Amén. Vamos a otro libro que está en Marcos 16:20. Marcos 16:20, y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16:20. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y al Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales, milagros, lo que decía. Amén. Aquí está hablando de los discípulos que fueron por todas partes a predicar, llevando la palabra, llevando la confianza, y no solamente se manifestaba por la palabra, sino también en milagros creativos que ellos hacían a través del Señor, o sea, a través de Jesús, a través de su sangre. Aquí está hablando que todos van a ser usados, que todos los que fueron elegidos para llevar la palabra van a ser llevados a predicar la palabra a todas partes, donde quiera que vayan, donde quiera que estén, tienen que llevar la palabra del Señor, y también se va a manifestar por señales, porque va a haber presencia, va a haber milagros, va a haber prodigios. Amén. Amén. Vamos a leer otro versículo que está en el libro de Isaías 52:7. Libro de Isaías 52:7. Cuando hermosos son los montes, los pies del que trae alegría nueva, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reinará. Esta es la Reina Valera. Amén. Aquí está hablando de todas las personas que llevan la palabra, que van llevando paz, que van llevando alegría y que van anunciando la buena nueva del Señor. O sea, están hablando de todas las personas, de los pastores, profetas, evangelistas, maestros, líderes que llevan la palabra del Señor, y que ellos llevan no solamente la palabra, porque la palabra es vida, la palabra son buenas nuevas, es alegría para tu alma, para tu espíritu. La palabra trae paz, la palabra trae confianza, trae fortaleza. Entonces ellos llevan esa palabra de salvación a cada uno de los hijos del Señor. Amén. Vamos a Hechos, al libro de Hechos 20:28. Vamos a Hechos 20:28, y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño, el que el Espíritu Santo os ha puesto por líderes para presentar la iglesia del Señor, la cual él ganó para su propia sangre. Amén. Aquí está hablando cómo les manda a todos los que son líderes, pastores, que cuiden su rebaño a través del Espíritu Santo, que los guíen a la iglesia, o sea, guíen al pueblo del Señor, a los que creen en el Señor, los guíen hacia Él, porque por su sangre cada uno ya son salvos. Amén. Vamos a otro libro
que es para que puedan utilizar para la oración, para sus pastores, para sus líderes, para los profetas. Amén. Está en la tercera de Juan 1, 2, en el libro de tercera de Juan 1, 2, y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta es una bendición que ustedes pueden utilizar para su pastor, para poder orar por él, para poder orar por su familia, cubrirlos a ellos y poder desear que ellos sigan siendo prosperados, o sea, que sigan haciendo de levantar su obra, sigan llevando la palabra, sigan intercediendo por ellos y sigan haciendo milagros, prodigios de lo que han sido llamados a hacer. Amén. Vamos al libro de Jeremías 3:15. Libro de Jeremías 3:15, y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y os dará pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Amén. Aquí en Jeremías está hablando que los pastores, según mi corazón, o sea, los que le aman al Señor de verdad, los pastores que realmente aman al Señor, son elegidos para este tiempo, para que puedan llevar y apacientar a las ovejas con ciencia. O sea, ciencia significa milagros creativos, milagros sobrenaturales, y con inteligencia, o sea, también con inteligencia y sabiduría sobre la iglesia. Amén. Vamos a Salmos 24. Vamos a Salmos 24, y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tu consejo. Esta palabra también lo puedes utilizar para tu pastor. Este versículo. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. O sea, todo lo que él está hablando, sea también viviéndolo, y sea conforme al deseo de su corazón también, porque algunos líderes están conectados muchos con el Señor y hacen la voluntad del Señor, pero también tenemos que orar por sus debilidades, o sea, por sus debilidades, porque cada pastor, cada profeta, o sea, cada hijo de Dios, cada ungido también tiene debilidades, y el enemigo ataca más a los pastores, a los que están parados al frente. El enemigo no va a dar a alguien chiquitito, el enemigo le va a dar a la cabeza, y siempre se va a fijar, esos dardos van a llegar a la cabeza, porque el enemigo no va a querer que su iglesia crezca, el enemigo no va a querer que haya más creyentes, y el único objetivo para destruir una iglesia es el pastor, o sea, es apuntado al pastor. Son los dardos del enemigo, llegan a la cabeza, y la cabeza de ese pastor es Yahshua, pero no puede llegar a Yahshua si no llega al pastor. Y por eso vemos ahora, hoy en día, que hay muchos pastores caídos, o sea, que han caído en pecado, pero es por causa también de los creyentes que deben estar orando por él. Eso ha sido todos los versículos, pero voy a darles un resumen de todo lo que acabamos de hablar ahora, y que dimos todos los versículos que los puedan utilizar para orar por su pastor, por su líder, por su profeta en estos tiempos que son fuertes y que están siendo atacados constantemente. Les di al principio el versículo de Mateo 26, 36 al 46, donde que Jesús estaba en esa noche, estaba en el monte y fue a orar, porque él sabía lo que venía en la madrugada, o sea, en la mañana. Él ya sabía lo que venía, que ya iba a ser llevado para que lo crucifiquen. Pero él se fue con sus apóstoles al monte y les dijo que orara mientras él volviera orando de la montaña. Cuando él regresó la primera vez, los encontró dormidos y les dijo: ¿por qué se duermen? ¿No pueden estar una sola hora orando? ¿Por qué se duermen? O sea, les regañó a los discípulos porque no estaban orando, clamando. Pero pienso que los discípulos tampoco sabían lo que iba a pasar. Y por eso es importante orar por
por tu líder, por alguien que está llevándote por el camino del bien, porque en ese momento Jesús estaba pasando por algo fuerte como hombre, porque estaba aquí en la tierra. Él tenía miedo y él estaba con miedo y él estaba triste, estaba mal en ese momento, y por eso hay una oración de él que clama al Padre y le dice: si es posible, quita la copa de mí, pero si no es así, que se haga tu voluntad sobre mí. O sea que él también, humanamente, él tenía miedo a lo que iba a pasar en la mañana, y porque él ya veía lo que iba a venir. Pero habían los apóstoles que estaban ahí, los discípulos que estaban ahí, tenían que estar orando, pero ellos se durmieron. En las 3 veces que él bajó para ver si estaban orando, las 3 veces los discípulos los encontró dormidos. Y tenemos que aprender de este libro de Mateo 26, 36 al 46, que sí necesita oración por los líderes que están al frente, por los pastores, por los profetas, por los ministros. Necesitan también tu oración, porque el enemigo está apuntando, y no está apuntando a alguien que no está hablando de Dios, sino está apuntando a la cabeza para derrumbar todo, para que no crezca y no avance y no se haga la voluntad del Señor. Entonces por eso son atacados muchos pastores, y por eso algunas iglesias caen, porque no hay esa cobertura de entre hermanos que se junten y oren por él. Aquí nos está enseñando que no nos durmamos, que no se duerman, sino que empiecen a orar. Que empiecen a orar por quien Él les está llevando por el camino del bien. Y este Mateo 26, 36, 46 nos está hablando acerca de propio Jesús. Él estaba diciendo dentro de él: no saben que me van a hacer de crucificar, y ustedes aquí durmiendo, no saben que ya me van a llevar. Pero podemos aprender de eso, para no dormirnos, sino para poder orar. Amén. Ese fue lo primero que les di en antes, acerca de lo que estamos hablando del tema, cómo orar por tu pastor, cómo orar por tu líder y todo eso. Ese fue el primer ejemplo. El segundo ejemplo les di de Moisés, que él estaba en la batalla, en una batalla con Amalek, creo que era así, con eso que era fuerte, porque creo que ahí estaba hasta alguien, los brujos y todo eso, y él estaba orando. Moisés estaba alzado los brazos así, y me imagino que no 1 hora, sino muchas horas, porque las batallas de ese tiempo pienso que no se acababan en un segundo, pienso que fueron horas. Y como ser humano, Moisés se cansó y bajó sus manos. O sea, dice que se bajó porque estaba tanto tiempo alzadas sus manos, se cansó. Cuando él bajó las manos, que no se llaman los israelitas, el pueblo de Israel empezó a perder la batalla. Entonces se daban cuenta Aarón y Hur, que estaban al lado de Moisés, y dice que les puso una piedra para que él se pudiera sostener, y empezaron ellos a agarrarle un brazo de Moisés, Aarón, y el otro brazo lo agarró Hur. O sea, que le ayudaron a Moisés a sostener sus brazos arriba. Que ahí está hablando de la unión, ahí está hablando de que todos son importantes para el Señor. Todos son importantes, todos pueden orar porque tienen autoridad para poder levantarle, para poder ganar esa batalla. Y ahí nos vemos que la intercesión, la oración, la unidad es poderosa para estos tiempos, para tu líder, para tu pastor, para tu profeta, para tu evangelista que tú tienes en tu iglesia. Es importante que ores por él, porque es constantemente, si no son atacados, se cansan también ellos, y necesitan esa cobertura, necesitan esa oración tuya. No te sientas menos que no te escucha. Tú tienes autoridad. El solo hecho de que tú crees en Dios, crees en Jesús, tú tienes autoridad. Amén. El otro ejemplo que di fue de Elías el profeta, que él también entró en un tiempo de tristeza, de depresión, y que estaba deprimido porque él había visto cómo mataron a todos los profetas
del Señor. En ese momento, no sé si saben la historia del profeta Elías, pero les voy a dar un resumen pequeño. Él vio cómo mató a todos sus profetas que él había enseñado. Y él entró como en una depresión porque dijo, ¿por qué mataron a los hijos del Señor? O sea, los profetas del Señor. Y dice que él se fue y se sentó, se acostó debajo de un árbol y que él pidió la muerte. O sea, cuando yo veo eso, yo le veo ahí deprimido, yo lo veo ahí vencido, yo lo veo ahí con tristeza, con desánimo, que él solo quería morirse, pero no lo permitió el Señor. Ahí dice que mandó un malaj, o sea, que mandó un ángel que le diera de comer y que avanzara. Pero ahí podemos ver que aunque haya sido un profeta del Señor, que haya hecho muchos milagros, grandes milagros, porque Elías hizo unos milagros grandes que están en la Biblia, él se sintió así. Porque aunque sean profetas, aunque sean pastores, hay una debilidad en cada uno y por eso debemos orar por esas debilidades para que sean fortalecidas en él. Y si saben la historia, pues bueno, les voy a dar un poco de resumen de Elías, que le mandó un ángel para que comiera. El Señor lo alimentó, le dio creo que dice una tortilla y un poco de agua para que avanzara a caminar a otro lado. La sorpresa era que el Señor tenía más profetas guardados en una cueva. O sea que para el Señor nada está perdido. Pero algunas veces el enemigo te hace ver cosas que ya estás perdido y que estás solo y te deprimes. Pero ahí entendemos que el Señor es soberano. El Señor tiene muchas cosas más grandes, poderosas para nosotros. Y no podemos entender la magnitud del Señor. Y podemos ver cómo Elías después se da cuenta y empieza ya a caminar y se motiva por eso. Y podemos ver que todos los profetas, pastores, ministros tienen debilidades como cualquiera y por eso necesitan esa oración para que sean fortalecidos en este tiempo, para que no caigan en las garras del enemigo, porque el enemigo siempre va a querer derrumbar, siempre va a querer, no a los chiquitos de la iglesia, sino va a querer la cabeza que es el pastor o la cabeza que es el profeta o el apóstol o el líder que está en tu iglesia al frente, va a querer derrumbarle. El enemigo no va a estar contento, el enemigo siempre va a estar acechándolo también. Y tenemos que cubrir porque el pastor está orando por todos, pero ¿quién ora por él? Por eso les invito a que oren por ellos, intercedan por ellos, para que crezca su ministerio, para que el Señor los use grandemente, para que sus debilidades sean fortalecidas y para que la palabra del Señor llegue a todo el mundo, porque ellos están llevando alimento, no están llevando nada mal, están llevando alimento a los hijos, están abriéndoles los ojos espirituales para que puedan ver la verdad. Y ellos necesitan de nuestra oración en este tiempo. Les había dado versículos para que pongan en cada uno de las oraciones de cada uno de los pastores, de los profetas, los ministros, los líderes, que si tú estás asistiendo a una iglesia, te invito a que ores por tu pastor, ores por tu pastora, cubriéndolo y orando por su familia, orando por sus hijos, si tienen hijos, si son casados, que cuiden su matrimonio, si no son casados, que cuiden, que guarden y que manden una hija de Dios para que sea el apoyo, para que puedan formar ese ministerio fuerte. Yo les invito a que oren, porque hay muchos pastores que han caído y que muchas iglesias se han cerrado por esa causa, porque no ha habido el pueblo que lo apoye. Así como vemos en Moisés, que hayan esos Aarones, que hayan esos Urs, que ayuden a levantar a ese pastor, que ayuden a levantar a ese líder, que ayuden a levantar a ese profeta y que puedan ser fortalecidos. Si ustedes saben quiénes son sus líderes, saben quiénes son sus pastores, oren. Les invito a que oren en este tiempo, que no les saquen de sus oraciones. Ellos están orando por muchas cosas, pero ellos también necesitan la oración tuya. Y tú tienes poder, tienes autoridad. Había leído un versículo que tú tienes autoridad en Lucas 10:9 que dice: mira, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlas, nada les hará daño.
porque ya tienen autoridad. A través de la sangre de Jesús ustedes tienen autoridad y no pueden tocarle nada. Ustedes no pueden hacerle nada si ustedes están cubiertos con la sangre poderosa de Jesús. Por eso les invito a que oren. Si es que se han perdido los versículos, les invito a que vayan en mi perfil. Está la plataforma que es roja con la flecha blanca. Ahí están todas las clases que estoy dando. Estamos en la clase número 11. Ayer dimos la clase número 10. Hoy nos toca la clase número 11. Les invito a que visiten esas páginas. Esos videos tienen los versículos si se perdieron. Y ahí están más explicando. Yo estoy explicando y estoy diciendo cómo tienen que orar. Pero ahorita ya acabamos de hacer esto. Y le damos la gloria y la honra al Señor porque Él es bueno y porque Él es fiel, porque Él trae palabra para su pueblo, trae palabra que edifica, palabra que nos enseña muchas cosas y nos hace ver muchas cosas. Cuando yo leí en la mañana, porque ya lo había leído de Mateo 26:36, me puse triste porque los discípulos estaban con Jesús, pero también entiendo que ellos estaban cansados y que no entendían lo que iba a pasar en esa mañana y que se quedaron dormidos y no oraron por Él. Pero Jesús en su oración oró y clamó a su Padre y le dio la fortaleza para que pudiera seguir hacia el propósito que fue llamado a hacer. Por eso les insisto a que oren por sus pastores, para que cumplan su propósito, cumplan ese llamado que fueron llamados a hacer aquí en la tierra. Amén. Vamos a hacer una oración. Si pueden acompañarme, pueden repetir conmigo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Padre Santo, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es fortaleza, es un aliento para nuestros huesos que reviva, Padre Santo. Y te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias por tu enseñanza, Padre. Te pedimos primeramente perdón, Padre Santo, si no hemos sido, Padre Santo, alguien, Padre Santo, cubriendo a nuestros pastores, Padre. Ayúdanos, Señor, a cubrir, Padre Santo, ayúdanos a orar por ellos, Padre, y a interceder, Padre, por ellos, Padre, porque sabemos, Señor, que tienen debilidades, Padre, pero sabemos que en la unión hay la fuerza, en la oración, Padre. Y clamo por cada uno de los pastores, clamo que los guardes, los protejas, Padre, guarde sus familias, guarde sus hijos, Padre Santo, y seas tú llevándolos, Padre Santo, a cumplir su propósito aquí en la tierra, Padre, porque son tus ungidos, Padre, de este tiempo, Padre. Te pido por cada uno de ellos, Padre. Sabemos y creemos en ti, mi Jesús de Nazaret, que tú diste tu vida para que nosotros seamos salvos, derramaste esa sangre para que nosotros seamos redimidos, seamos limpiados, seamos libertados en este tiempo, Padre, y creemos fielmente en ti, porque tú resucitaste al tercer día y estás sentado a la derecha de Dios, Padre, y estás ahí intercediendo por cada uno de nosotros. Te damos gracias. Te pedimos que siempre escribas el nombre de nosotros en el libro de la vida y no lo borres nunca, nunca, sino que nos ayudes a seguir confiando en ti, creyendo en ti, siguiendo tus pasos, tu camino y tu verdad, que eres tú, mi Mesías, mi Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, a firmar nuestros pasos y guíanos, Padre Santo, en este tiempo. Fortalece nuestras debilidades, Padre, y ayúdanos a crecer más en la confianza, más en la fe. Que no desmayemos, Padre Santo, sino que recobremos nuevas fuerzas cada día, Padre. Que podamos seguir confiando y nuestra confianza sea más fuerte cada día hacia ti. Te damos gracias en esta mañana. Te exaltamos tu santo nombre, te bendecimos porque tú eres digno, porque tú eres bueno. Gracias te damos, mi Jesús, porque tú eres nuestra roca fuerte, nuestra fortaleza, nuestro libertador, nuestro escudo, nuestro salvador, nuestro pronto auxilio. Gracias te damos en esta mañana. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Bendiciones, hermanos, que tengan un bendecido día. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 9 para otra enseñanza. Que Dios los bendiga.